Muy amable. Jóvenes, bienvenidos a la parte más bonita de la medicina interna y la parte más práctica. Como la gastro, no hay otra. Hoy vamos a hablar de los procesos de hipersecreción con énfasis en dos entidades muy importantes como es la gastritis y la enfermedad ulceropéptica. Pero para poder comprender un poco mejor lo que es esta entidad, vamos a hablar un poquito de lo que es fisiología, recordándonos de algunos datos histológicos de las glándulas gástricas. Como ustedes recordarán, la glándula gástrica tiene células mucosas muy importantes en todo lo que es el istmo y la parte ya final de su glándula. Células principales, secretoras de factor intrínseco, células endócrinas que en algunos casos van a secretar gastrina, en otras somatostatina, dependiendo de la localización de la glándula. Y para fines prácticos, el centro de nuestro estudio del día de hoy, que es la célula parietal, que está principalmente localizada en lo que es el cuello de la glándula gástrica. La célula parietal es esta célula que ustedes ven aquí a la derecha, que tiene una forma de E y que tiene tres receptores importantes. Uno de histamina, el otro de acetilcolina y el otro de gastrina. Esto que ustedes ven acá a nivel citoplásmico, intracitoplasmático, son bombas de protones inactivas. Así es una célula parietal en estado inactivo, y esto lo vamos a ir explicando posteriormente conforme desarrollemos la clase de cómo va a ir cambiando y la importancia de que sepan de estos tres receptores que ahorita estamos mencionando. Como consecuencia de la estimulación de la célula parietal va a haber una producción de ácido clorhídrico, eso es lo normal. Pero cuando esta producción se pasa de lo normal o hay eventos que van a ocasionar que haya un daño a nivel de la mucosa, pues vemos dos patologías muy importantes. Uno, lo que son las gastritis, y dos, lo que es la úlcera péptica. Estas dos son nuestro enfoque principal del día de hoy. No quiere decir que solamente estas dos situaciones puedan haber en síndrome de hipersecreción gástrica, pero para fines de docentes de esta clase, estos vamos a compartir el día de hoy. Vamos a empezar con la gastritis, definiendo que es una enfermedad aguda, pero también puede ser crónica, propia de la mucosa gástrica y que se va a confirmar con hallazgos histológicos de inflamación. Esto es muy importante, los hallazgos histológicos de inflamación, porque si no hay un proceso inflamatorio, no es una gastritis, es una gastropatía. Por ejemplo, una gastropatía hipertensiva o congestiva, como la que se podría ver en un paciente cirrótico. Ahí la gran diferencia es el proceso inflamatorio tan importante que vamos a ver en una gastritis y no en una gastropatía, donde sí hay un daño en el epitelio, pero el grado de inflamación o es muy pobre o nulo incluso. Las gastritis pueden ser como consecuencia de factores endógenos, como el propio ácido clorhídrico, y exógenos en su gran mayoría, por ejemplo, la ingesta de algún medicamento, como podría ser la aspirina o cualquier del grupo de los AINES. Obviamente estos van a dar síntomas dispépticos, malestar, distensión, dolor, cambios a nivel endoscópico y propiamente a nivel histopatológico. Clasificaciones de gastritis hay varias. Sin embargo, yo les traigo una basado en la entidad, la enfermedad. Es una clasificación nosológica. Es muy simple de recordar. Para fines docentes creo que es bastante fácil de poder aprendérselo. Primero tenemos que las gastritis vamos a tener agudas y crónicas. Las agudas principalmente vamos a tener dos grandes grupos. La erosiva con componentes hemorrágicos y la neutrofílica.
del punto de vista de las crónicas, tenemos dos grandes grupos. La no atrófica, que también se le conoce como tipo B, y la atrófica, que se le conoce como tipo A. Dentro de este grupo de atrofia, vamos a ver dos grandes grupos importantes, que sería la atrófica autoinmune y la atrófica multifocal o ambiental, también conocida con ese nombre. Aparte de estos dos grandes grupos de agudas y crónicas, la clasificación nosológica también nos dice de los grupos especiales. Grupos especiales como una gastritis reactiva, que es una gastritis secundaria a la ingesta de un AINES, de cualquier medicamento que pueda dañar el epitelio de la mucosa gástrica. Gastritis de corte infeccioso. Por lo general, una persona inmunocompetente no va a padecer o no vamos a ver tanto este tipo de problemas. Donde sí los podemos ver con mayor frecuencia es en pacientes que están con algún grado de inmunocompromiso, ya sea una deficiencia, por ejemplo, como la que da el SIDA, o bien por ingesta de medicamentos, porque el paciente es trasplantado y toma medicamentos para evitar un rechazo, o toma crónicamente esteroides por cualquier otra enfermedad. Y entonces, en este tipo de pacientes sí podemos ver infecciosas de corte bacteriana, donde las enterobacterias van a ser la causa número 1, E. coli principalmente. Las virales, en cuanto a virales, las más frecuentes, citomegalovirus, herpes virus, y las micóticas, siendo las más frecuentes, las de cándida o histoplasma. En aquellos pacientes que pueden llegar a presentar una gastritis parasitaria, tienen el antecedente sobre todo de ingesta de pescado crudo. Se da mucho en Japón. Gastritis eosinofílica, sobre todo cuando hay más de 30 eosinófilos por campo de mayor magnitud, y asociado a procesos alérgicos o bien intolerancia a algún alimento. Las gastritis linfocíticas, cuando por ejemplo hay más de 25 a 40 linfocitos, sobre todo linfocitos T, y que está asociado a colitis linfocítica, y otras muy poco frecuentes, como granulomatosas, que podría darse el caso, no es muy frecuente, pero de una tuberculosis. Colagenosas en aquellas donde vemos unas bandas gruesas de colágena en el tejido gástrico, y algunas hipertróficas, como la enfermedad de Menetrier, que es algo rarísimo de ver. En cuanto a la gastritis aguda, erosiva y hemorrágica, esta se va a caracterizar, como su nombre lo dice, por la presencia de erosiones. La erosión es la ruptura de la mucosa a nivel superficial, ya no penetra más del mucosa y submucosa. Esa es una parte importante de la definición de una erosión, y que en general su diámetro no va a ser mayor a los 5 milímetros. Algo también muy importante son todos estos acúmulos de eritrocitos por la pérdida de sangre que se da a nivel subendotelial, subepitelial. Y a nivel endoscópico lo vamos a ver como estos patrones de manchas que pueden darse como un patrón hemorrágico subepitelial. La causa número 1 de este tipo de gastritis, erosiva y hemorrágica es hipoxia, lesión directa de fármacos y otros agentes. Y aquí, en lesión directa de fármacos y otros agentes, viene otra vez el AINES como la causa número 1. La gran diferencia entre esta erosiva hemorrágica y la reactiva es la presencia de las erosiones. Eso es lo que va a diferenciar una reactiva a una erosiva hemorrágica. Los dos van a tener componentes de AINES, y también aquellas que tienen una reducción del flujo sanguíneo, por ejemplo, después de un trauma, una cirugía extensa, una quemadura, un paciente que ha sufrido quemaduras por estrés. Este es el tipo de gastropatía o de gastritis que vamos a ver en estos pacientes. Tenemos la aguda neutrofílica. Esta aguda neutrofílica no es muy frecuente de observar
no la agarramos en el momento, ya que corresponde a la infección primaria de Helicobacter pylori, y por lo general el Helicobacter pylori lo agarramos ya en una enfermedad, en una fase crónica. Endoscópicamente lo vamos a ver como estos manchones que están acá, bastante tejido eritematoso, y la característica es la presencia de neutrófilos dentro del infiltrado que vemos normalmente. Aquí lo vemos dentro incluso de una glándula gástrica. Este infiltrado neutrofílico bastante importante y obviamente asociado a la bacteria. En cuanto a las gastritis crónicas, en primero, las no atróficas, las tipo B. Las no atróficas, como su nombre lo dice, no hay atrofia. ¿Por qué? Porque la mucosa es claramente inflamada, tiene un patrón nodular, como que ustedes vieran un empedrado, una calle de la Antigua, así se va a ver el estómago, ustedes lo pueden ver aquí reflejado en esta parte de la diapositiva, y estos nódulos o folículos son la representación endoscópica de esto que es un folículo linfoideo a nivel histológico. Un folículo linfoideo tiene un centro germinal y un agregado o conglomerado intenso de linfocitos a su alrededor, que en muchos casos da la sensación de que es ya una mancha, ya no se logran ver los puntitos, por así decirlo, o sea, el linfocito individualmente, sino que están tan pegados uno contra otro que lo que se observa son grandes manchas de color morado. Aquí podemos ver precisamente este folículo linfoide, que es la representación endoscópica de lo que vemos acá. Y obviamente la causa número uno de este tipo de gastritis crónicas no atróficas es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa de forma curva que vive predominantemente en la capa mucoide, donde está el moco. Ahí está el Helicobacter. Aquí lo podemos ver, todos estos bastoncillos que ustedes ven acá. Aquí hay una gran cantidad, les estoy señalando. Aquí hay otra gran cantidad de Helicobacter. Todo esto es Helicobacter, todo esto es Helicobacter. Y aquí ustedes pueden ver todos estos como puntos acá. También son Helicobacter pylori. Por el otro lado tenemos las gastritis crónicas atróficas o tipo A. Atrofia. Atrofia significa que ha perdido el número o la cantidad normal de glándulas en el tejido, en la mucosa gástrica. Podemos ver atrofia a nivel del antro y también, por supuesto, atrofia a nivel del cuerpo. Cuando hay pérdida de toda esta conglomerado de glándulas, pues el tejido se vuelve muy evidente, como transparente de lo que hay, y por eso es que es muy característico que nosotros en una gastritis atrófica logremos ver toda la vasculatura normal de la mucosa gástrica. Por eso es de que aquí se mira toda la vasculatura. Esto es una atrofia muy importante que ha sufrido este paciente. Las dos causas, como les decía, está la autoinmune, que es un proceso autosómico dominante, donde hay anticuerpos dirigidos en contra de las células principales y del factor intrínseco. Se va a caracterizar entonces por deficiencias de vitamina B, de hierro, una anemia perniciosa. Y por el otro lado, tenemos lo que es la gastritis crónica atrófica multifocal o bien ambiental. Se llama multifocal o ambiental porque puede ser producida por ejemplo, inhalación de polvo de carbón, contaminación, no contaminación, sino que ingesta de alimentos con salitrados, o sea, grandes concentraciones de sal, ingesta de alimentos también con grandes concentraciones de nitratos, o sea, conservas, todas las conservas, todo lo que son carnes ahumadas,
tienen grandes concentraciones de cuerpos nitrogenados, y eso va a hacer que también a la larga pueda ocasionar una gastritis crónica atrófica con la pérdida consecuente del grosor o del número normal de glándulas que vemos tanto en el antro como en el cuerpo. Algo muy importante de este tipo de gastritis crónicas atróficas es su relación con lo que se conoce como la metaplasia intestinal. Recordemos que la metaplasia intestinal es el cambio del epitelio normal gástrico por un epitelio que se asemeja más al intestino, por eso se llama intestinal. Aquí ustedes ven un corte histológico de un epitelio gástrico totalmente normal. Vean las glándulas, vean cómo se ve todos sus núcleos rodeados, toda la orilla, totalmente normal. Cuando hay una metaplasia, hay un cambio en estas glándulas y hay una población mayor de glándulas con células caliciformes. La célula caliciforme es esta célula clara, como baloneada, también se le llama goblet, caliciforme, y son productoras de una gran cantidad de moco. Esto es muy importante, sobre todo, saber si está asociado a esta célula. Esto se conoce como la célula de Panet. Si la metaplasia intestinal, que la vemos aquí representada por estas células caliciformes, tiene asociado esta célula de Panet, sabemos que estamos frente a una metaplasia intestinal completa. ¿Cuál es la importancia de saber si un paciente tiene metaplasia intestinal completa e incompleta? Es que las de tipo 2 y 3, que son incompletas, tienen una predisposición a la progresión a un cáncer gástrico, sobre todo las que son de tipo 3. En la clínica, las gastritis agudas se van a caracterizar por tener un dolor epigástrico muy marcado, asociado a náusea y vómito. Puede asociarse a hemorragia digestiva alta y empeorar con la ingesta de alimentos o bien con el alcohol. En algunos casos, no son todos, puede ser asintomática y su presentación, dependiendo de una clínica de pérdida de sangre, por así decirles, y va a presentarse en cuestión de días a semanas en su evolución. Contrario a las agudas, en las crónicas, la gran mayoría pueden ser totalmente asintomáticas y pasar mucho tiempo sin que el paciente incluso sepa que tiene una gastritis crónica, simplemente porque no tiene ninguna molestia. En algunos casos puede asociarse síntomas dispépticos o bien asociarse a una complicación como una úlcera. Y sobre todo, los síntomas pueden llegar a ser como una secuencia de una complicación. En una gastritis crónica, por ejemplo, si tenemos deficiencia de vitamina B12, de hierro, entonces vamos a tener síntomas de una anemia perniciosa y el paciente va a consultar por la anemia perniciosa y como parte de su estudio vamos a ver que lo que tiene el paciente es una gastritis crónica. El diagnóstico de una gastritis es eminentemente endoscópico. No podemos hacer diagnóstico de otra forma con la certeza que necesitamos para obtener muestras de tejido histopatológico. Y los sitios que debemos de tomar para que tengamos una muestra adecuada, se recomienda 2 biopsias de la región del antro, unos 5 a 8 centímetros previo al píloro, otra de la incisura angular y 2 más, dos más del cuerpo, una en lo que es la curvatura menor y la quinta en lo que sería la curvatura mayor del cuerpo. Vamos a pasar a la parte de las úlceras pépticas y vamos a dejar el tratamiento al final porque pues básicamente es lo mismo en gran manera. La úlcera péptica.
La úlcera péptica es la pérdida de la continuidad del tejido gástrico o bien duodenal, pero la característica es de que va a haber una penetración hasta la capa muscular de la mucosa gástrica. O sea, es una herida profunda, no va a ser superficial como una erosión. Aquí la herida penetra hasta la muscular. Debemos de recordar de que el estómago o la mucosa gástrica tiene mecanismos de defensa, mecanismos preepiteliales, mecanismos propiamente del epitelio y mecanismos postepiteliales. Los mecanismos preepiteliales básicamente constituyen una capa de moco y una pared de agua que recubre todo el epitelio y que va a aislar este epitelio de la acidez intragástrica que pueda haber. La parte del mecanismo de defensa epitelial propiamente dicho, lo vamos a ver a través de las uniones estrechas. Cuando estas células epiteliales están pegadas muy, digamos que espalda con espalda, fuertemente, impiden que los hidrogeniones se desplacen y puedan dañar el epitelio. Si esta mucosa, por acción de algún medicamento, es dañado y digamos que las uniones se abren, entonces los hidrogeniones pueden pasar con mayor facilidad y dañar el epitelio. Y el otro mecanismo de defensa es un buen sistema de circulación, ya que esto nos asegura el aporte y los nutrientes necesarios para que todo este epitelio crezca sanamente, funcione bien y además también lleva bicarbonato que también nos va a ayudar para mantener esta homeostasia y que vaya a haber esta barrera protectora como parte de los mecanismos de defensa. Cuando cualquiera de estos mecanismos es roto o se altera, entonces potencialmente va a haber un daño que puede llevarnos a una úlcera gástrica. Hoy por hoy se reconoce que dos de los factores principales, casi que más del 95-98% de las patologías son debido a estos dos personajes, son la bacteria del Helicobacter pylori y el uso y abuso de antiinflamatorios no esteroideos, más conocidos como el Lyme. De hecho, se conoce que el factor de riesgo para una persona que tiene el Helicobacter positivo es de 3.7, o sea, casi 4 veces más del riesgo de llegar a tener una úlcera que una persona que no tiene Helicobacter. Y por lo consiguiente, también 3 veces más riesgo de llegar a padecer una úlcera en un paciente que consume crónicamente un antiinflamatorio no esteroideo que en otro que no lo consume. El hombre puede llegar a padecer más frecuentemente de úlcera que la mujer y como el Helicobacter es uno de los factores de riesgo más importantes, pues vamos a hablar también de él. El Helicobacter pylori es una bacteria de prevalencia mundial. En todo el mundo hay Helicobacter. La gran diferencia es el momento en que la persona se infecta. En los países desarrollados, la gran mayoría de población se infecta siendo adultos. En cambio, en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, la mayoría de la población se infecta siendo niños. ¿Por qué es esto tan importante? Porque uno de los
factores que va a incidir en el camino que va a llevar a que un paciente desarrolle una úlcera, una gastritis crónica o incluso un cáncer gástrico, es el tiempo de exposición, y aquí estamos hablando de años que el paciente tenga con esa bacteria. Guatemala lamentablemente no es la excepción en cuanto a los países de corte subdesarrollado, ya que como ustedes pueden ver en este recuadro, la gran mayoría de los niños menores de 5 años, la mitad de los niños menores de 5 años están infectados por Helicobacter pylori y el 65% de los adultos. Esto quiere decir de que realmente el adulto llega a ser adulto con la bacteria. Se la tragó en algún momento de su infancia, aún no haya llegado a tener ningún síntoma y la llegan a evidenciar o a diagnosticar ya cuando la persona es un adulto. Entonces, esto es importante porque nosotros nos estamos infectando en etapas tempranas de la vida. ¿Por qué el Helicobacter puede en algunos casos irse hacia un cáncer gástrico, hacia una úlcera duodenal, una úlcera gástrica, un linfoma, o simplemente permanecer latente por muchísimos años en una forma de una gastritis crónica inactiva? Tres componentes principales. Uno, factores externos, ambientales, la exposición al tabaco, la exposición al alcohol, la exposición a otros medicamentos y sobre todo a los aires. ¿Se dan cuenta? Sería muy raro ver a un niño fumando, tomando alcohol y AINES. Por eso es de que aunque los niños se infectan con mucha frecuencia, no desarrollan mayores molestias. En cambio, el adulto, que lo ha tenido toda su vida, empieza a fumar, empieza a tomar alcohol, empieza a consumir cualquier otro tipo de medicamento y entonces empieza a expresar algún grado de enfermedad. También están los factores propios del huésped, de la persona, y aquí lo que básicamente es la respuesta inmunológica. Y a cada persona va a responder de forma diferente a la presencia de la bacteria. Y por supuesto, factores propios del Helicobacter, factores de virulencia. Uno de los factores de virulencia más importantes es la presencia del gen llamado CAG-A. Este gen CAG-A sintetiza o estimula la síntesis de una proteína que se llama proteína CAG-A, y esto puede generar antígenos en el paciente y anticuerpos, y dependiendo de la respuesta inmunitaria, así va a llegar a desarrollar ciertos cambios. La mayoría de los pacientes pueden pasar como una gastritis crónica e incluso totalmente inactiva, y entonces ni siquiera van a llegar a saber que tenían Helicobacter pylori. Algunos pacientes van a tener el Helicobacter sobre todo a nivel del antro. Cuando hay una preeminencia de la bacteria o de la presencia de la bacteria en el antro, hay una estimulación mayor de producción de gastrina. La gastrina va a llevar a que las glándulas oxínticas que están en el cuerpo produzcan mayor cantidad de ácido clorhídrico, y entonces estos pacientes pueden llegar a desarrollar, por ejemplo, más tendencia a una úlcera duodenal. Cuando la afección es en todo el estómago, la inflamación de la porción oxíntica del estómago va a hacer que no haya una producción adecuada de ácido clorhídrico, y estos pacientes con una tasa de inflamación mayor a nivel del cuerpo pueden desarrollar con mayor facilidad fenómenos de atrofia, y estos también pues van a asociarse más a metaplasia, y entonces son los que se asocian más a un cáncer gástrico, una úlcera gástrica.
Por otro lado, también tenemos lo que son los pacientes que consumen crónicamente un AINES. Los AINES son medicamentos que van a actuar sobre la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una enzima que normalmente, pues, en el organismo, normalmente estimula la producción de tromboxano A2, de prostaglandina E y prostaciclina. Estos, que se llaman la parte constitutiva de la enzima, van a llevar a que haya una citoprotección del estómago a nivel gastroduodenal. También ayudan a la perfusión renal, a la actividad de las plaquetas y la integridad del endotelio vascular. Esto es, digamos que, normal. Cuando hay un estímulo inflamatorio a nivel de los macrófagos, de los neutrófilos, entonces se empieza a sintetizar la isoenzima 2, la COX-2. Por eso se llama inducible. Esta se llama constitutiva o trófica. Esta es la inducible. Y esta es la encargada de la respuesta de inflamación, dolor y fiebre. Cuando uno da un antiinflamatorio no esteroideo, pues estos, si son, digamos que los no específicos, vienen y suprimen ambos la expresión de estas dos isoenzimas. Entonces, obviamente, pues se va a quitar la parte de la inflamación, del dolor y la fiebre. Pero como efecto colateral, vamos a perder esta protección gástrica al inhibir la expresión de la isoenzima constitutiva. Por eso es, o esta es la razón por la que este grupo de medicamentos puede llegar a generar un daño a nivel del epitelio gástrico. Y esto es tan evidente que, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, los pacientes que consumen regularmente un AINES tienen un riesgo muy elevado a padecer de enfermedades gástricas, pero esencialmente el punto que estamos viendo de úlcera, si lo comparamos con personas que no consumen AINES. Vean la diferencia del riesgo, por ejemplo, en una úlcera complicada, de los que consumen AINES a los que no consumen AINES. Por supuesto que pues, no le podemos echar todo el mal a estos dos. También hay otras situaciones, como el consumo del tabaco, ya que el tabaco inhibe la producción de prostaglandinas y también disminuye que ya no haya una adecuada circulación a nivel de ese factor protector de mucosa, de una buena circulación, un buen flujo de sangre, y ya no va a llegar una buena producción de bicarbonato que va a defender la mucosa. Se ha visto que tanto el vino como la cerveza son secretagogos muy importantes para el ácido clorhídrico. Y también todo lo que son carnes salitradas, ahumadas, también se les considera secretagogos muy importantes del ácido clorhídrico. En la clínica, estos pacientes pueden caracterizarse por ser asintomáticos. Hay personas que tienen un umbral del dolor muy alto, pero por lo general el paciente puede estar dispéptico o con dolor. Y en algunos casos debutar como causa de un sangrado digestivo alto. El dolor que es quizás el más característico, o sea, la característica principal, va a ser de tipo ardoroso o quemante a nivel epigástrico e intermitente. Aunque esto no es específico ni sensible, puede haber algunas características que nos orienten para determinar cuál podría ser el origen de este dolor. Si la úlcera es duodenal, el dolor puede disminuir con el uso de antiácidos y con los alimentos.
Por lo general se presenta 2 a 3 horas después de haber consumido alimentos y tiende en el 60% de los casos a despertar en la noche. Contrario, cuando el dolor es por una úlcera gástrica, el dolor se va a presentar de forma inmediata con los alimentos y no se modifica con el uso de antiácidos. Como el paciente presenta dolor a la ingesta, ya sea consciente o inconscientemente, no va a querer consumir la misma cantidad de alimentos a que estaba acostumbrado y entonces estos pacientes van a llegar a presentar pérdida de peso. El diagnóstico, nuevamente, eminentemente endoscópico, ya sea para las úlceras gástricas como para las úlceras duodenales. Y algo muy importante que recordar en cuanto a lo que es la úlcera, que se sabe que más del 70% de las úlceras gástricas, así como más del 90% de las úlceras duodenales, están relacionadas a la bacteria del Helicobacter pylori. Por lo tanto, la detección del Helicobacter pylori se vuelve muy importante en presencia de una úlcera. Para detectar la bacteria, tenemos 3 pruebas no invasivas, que serían las 3 primeras, y 3 pruebas invasivas, ya que las 3 dependen de que haya una endoscopía digestiva con toma de biopsias. De estas, la serología se utiliza más que todo para estudios de epidemiología. No es el mejor estudio para estar buscando en la clínica el Helicobacter pylori, sobre todo que algunos laboratorios reportan inmunoglobulina M. Inmunoglobulina M no nos importa tanto. Lo que nos importa es inmunoglobulina G, porque lo que buscamos es la enfermedad crónica. Porque en una enfermedad aguda puede haber la posibilidad de que el propio cuerpo la elimine. ¿Ya? Entonces, lo que siempre buscamos es la cronicidad, lo que nos buscaríamos es la inmunoglobulina G. Pero para fines prácticos, digamos que no es el mejor método. Los mejores métodos para diagnóstico, para detección del Helicobacter pylori, si no van a hacer una endoscopía, es la urea en aliento, pero que no está disponible en todos lados y por lo tanto se considera al antígeno en heces como una muy buena opción para la detección del Helicobacter pylori. Ahora, si ustedes van a hacer una endoscopía, pues tienen la histología, el test rápido de urea o incluso el cultivo. El cultivo no está disponible en todos lados, cuesta mucho. Yo le diría que estos dos son los más comunes y como ustedes pueden darse cuenta, pues cualquiera de ellos tiene una alta sensibilidad y especificidad. Bien, en cuanto al tratamiento. En cuanto al tratamiento, sabemos de que estas patologías, tanto las gastritis como las úlceras, tienen mucho que ver con la hipersecreción o la hiperproducción o como una consecuencia de la exposición de la mucosa al ácido clorhídrico. Entonces, debemos de recordar, el ácido clorhídrico se va a formar en la célula parietal y esta célula parietal en su fase de reposo inactiva va a tener a las bombas de protones a nivel intracelular, intraplasmático. La célula tiene 3 receptores, ¿no? En la foto aquí le falta uno, pero aquí sí están los 3 receptores que ya habíamos mencionado. Cuando cualquiera de ellos estimula a la célula nalicular, se ponen en la periferia y es en este momento cuando están activas que empiezan a secretar hidrogeniones para la formación del ácido clorhídrico.
Si ustedes se dan cuenta, si yo doy ranitidina, entre paréntesis, la ranitidina ya no la den, ya está sacada del mercado por FDA a partir de abril de este año, pero en Guatemala todavía se vende, porque se vio de que podía tener potencial cancerígeno. Pero bueno, como ejemplo, damos ranitidina, estamos bloqueando, la ranitidina es un antagonista de los receptores de histamina tipo 2, estamos bloqueando este receptor, pero quedan estos dos receptores libres potencialmente para estimular a las bombas de protones. Por eso es de que el inhibidor de bomba de protones es muchísimo más efectivo, porque sin importar qué receptor esté estimulado o bloqueado, el inhibidor de bomba de protones viene y bloquea estas bombas. Y entonces ya no va a haber secreción. Esto se vio en este estudio que se hizo, y es un estudio clásico, si ustedes se dan cuenta de la fecha, es 1999, por eso la droga de estudio fue omeprazol, porque en esa época solo esta existía a nivel clínico. Y ven que como el omeprazol mantiene una estabilidad de un pH por arriba de 6, comparado con los antagonistas de los receptores de histamina, que tienen mucha variabilidad en la estabilidad del pH, y sobre todo que habían momentos del pH donde este estaba por debajo de 4. Para nosotros, 4 es muy importante, ya que se sabe que un pH por arriba de 4 favorece que el epitelio sane, que la mucosa sane, y también favorece a que desaparezcan los síntomas, ya sea de úlcera, de gastritis o de esofagitis, contrario a que si el paciente permanece con un pH por debajo de 4, esto va a tardar mucho o va a costar o no se va a dar esta curación y resolución de síntomas. Por eso, hoy en día, el tratamiento número 1 de cualquier patología gastro esofágica o de úlcera duodenal gástrica es un inhibidor de bomba de protones, hasta no demostrar que la causa es otra situación. Entonces, el primer tratamiento que ustedes deben de dar en este tipo de patologías es un IVP. Aquí tenemos los IVPs convencionales: omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol y esomeprazol. Algo muy importante que yo quiero que ustedes se lleven es esto: la forma adecuada de administrar un IVP. Uno de los errores más frecuentes por la que falla un tratamiento, y falla, lo digo entre comillas, es porque el médico no dio bien una explicación. Estos medicamentos, para que funcionen de forma óptima y que el organismo pues aproveche al máximo las concentraciones del medicamento, se deben de dar 15 a 30 minutos antes del desayuno. No antes, no después. Y otra cosa, cuando por alguna razón justificada, obviamente, den una doble dosis, también lo deben de dar 30 minutos antes de la cena. Es un error, y un error muy común, que el paciente venga y, como le dicen, tómesela en la noche, el paciente se la toma antes de dormir como que si fuera un somnífero. Ya no le sirve de absolutamente nada. Y por eso es de que el paciente sigue sintomático. ¿Por qué? Porque no le explicaron el horario óptimo para tomarse estos medicamentos. Esa es causa número 1 de que falle un tratamiento. Las excepciones
podrían ser estos dos, el dexlansoprazol y el IVP asociado a bicarbonato, ya que por la forma como están configurados o diseñados, no necesitan de este paso fundamental de los 30 minutos antes del desayuno. Entonces, recuérdense, nunca se les olvide la forma ideal de dar un IVP y sobre todo si lo van a dar 2 veces al día, pues denlo 30 minutos antes de la cena, no después. También debemos de eliminar el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori ha sido una bacteria que ha dado mucho que hablar a lo largo de los años. Hace 20 años los esquemas eran de 21 días, después bajaron a 14, después bajaron a 10, después bajaron a 7 e incluso hubo intentos de 5 días. Lamentablemente las resistencias bacterianas han ido creciendo. Muchas veces esas resistencias bacterianas las hemos creado nosotros mismos como gremio médico porque recetamos a pacientes que no necesitan un tratamiento. Y esto ha hecho que los regímenes de 7 días pasaron a 10, durante muchos años estuvieron en 10, pero desde hace ya más o menos unos 3, ya es importante que el tratamiento tenga como mínimo 14 días. Y hago énfasis en esto porque si ustedes se dan cuenta, las presentaciones comerciales aquí en Guatemala son para 10 días. De hecho, yo solo conozco una presentación comercial que tiene los 14 días. De ahí todas las demás tienen 10 días. Y ese es un grave error que lo único que está favoreciendo es que las tasas de resistencia sean mucho mayores. En Helicobacter pylori, uno de los fundamentos es la resistencia a la claritromicina. Claritromicina fue por muchos años un medicamento fundamental en el tratamiento de erradicación. De hecho, era parte de lo que se conoce como la terapia triple. Triple porque tenía el IVP que ustedes quisieran, amoxicilina y claritromicina. Y ese fue el régimen que ayudó por muchísimos años a eliminar el Helicobacter pylori. Lamentablemente, el mal uso de estos tratamientos hizo que las resistencias a claritromicina se elevaran a cifras muy, muy grandes. De hecho, los consensos actualmente dicen que cuando una población tiene una resistencia a claritromicina mayor al 15%, ya no debe de utilizarse dentro de los regímenes terapéuticos. Y, ojo, en Guatemala todavía hay kits comerciales, algunos de casas farmacológicas muy, muy importantes, que siguen utilizando claritromicina, cuando nosotros ya no deberíamos de utilizar claritromicina, porque nosotros en Guatemala hay 2 estudios. Lamentablemente en Guatemala hacemos muy poquita investigación, pero tenemos 2 estudios. Uno hecho a nivel privado y otro hecho fue la tesis de graduación del primer gastroenterólogo egresado de aquí de Guatemala en el Hospital Roosevelt. Y en ambas, la resistencia a claritromicina, en una estaba en 90% en la clínica privada y en la tesis de graduación estaba arriba del 50%. No recuerdo el dato exacto, pero estaba arriba del 50%. Para fines prácticos, en Guatemala no deberíamos de utilizar claritromicina a menos que yo estuviera en una población de algún municipio donde yo estoy súper seguro de que la claritro no tiene resistencia porque ya lo he usado y me sigue funcionando, pero realmente ya es muy raro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, opciones restringidas. Triple terapia. Inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, claritromicina. Ahora, el otro problema nuestro es el siguiente. Inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, levofloxacina. Esta es la otra combinación súper difundida en el ámbito comercial de Guatemala.
y por terapia de 10 días, la gran mayoría. Esta, en la actualidad, se pide que se deje como una terapia de salvamento, o sea, cuando ya ha habido un fallo al tratamiento. Entonces sí se puede dejar terapia triple con amoxilevofloxacina. Al día de hoy, la terapia recomendada de primera línea es una terapia cuádruple con bismuto de 14 días. La terapia cuádruple, aquí ponen metronidazol, tetraciclina, bismuto, inhibidor de bomba de protones. Voy a hacer un paréntesis también. Las guías son eso, una guía. No está escrita en piedra y uno debe de regionalizar la guía para que le sea funcional en donde uno está. Estas guías están hechas en países europeos y en Estados Unidos, donde las resistencias al metronidazol son bajas. Por eso esta terapia cuádruple tiene metronidazol. En lo personal, yo no utilizo metronidazol, sino que dejo amoxicilina porque la amoxicilina, su resistencia es muy, muy baja para el Helicobacter pylori. O sea, tiene muy buena penetración al Helicobacter. Este sería el cambio que yo les comento que hago en una terapia cuádruple a base de bismuto. Pero se los hago ver porque obviamente en sus libros van a venir con bismuto, metronidazol, aciclina. Pero ojo con el metronidazol. Y obviamente también tenemos que ver la parte de los pacientes que están consumiendo crónicamente un AINES en un riesgo bajo, intermedio o alto para el tubo digestivo. Bajo si no tiene ningún factor de riesgo. Intermedio si tiene 1 o 2 factores de riesgo y alto de 3 factores de riesgo para arriba. Y también combinarlo con el riesgo cardiovascular. Va a ser un riesgo cardiovascular alto, por definición, todo paciente que use aspirina como cardioprotección. Entonces, un AINE convencional únicamente lo vamos a utilizar cuando el riesgo gastrointestinal sea bajo. Si el riesgo gastrointestinal empieza a subir, debemos de utilizar ya sea combinaciones de protección con un IVP, el AINE, o bien un COXIB, o sea, uno que va a inhibir de forma específica la isoenzima 2. Y por supuesto, debemos asegurarnos de que si el paciente tiene Helicobacter pylori positivo, erradicarlo, porque estos pacientes, el tener el Helicobacter pylori positivo ya de por sí es un factor de riesgo para que sangren. Ahora, si estos pacientes agregados tienen un riesgo cardiovascular alto, el AINES, el único AINES que está aprobado que va a mejorar ambas situaciones es el uso de naproxeno combinado con un IVP. Y si el riesgo es alto, tanto cardiovascular como gastrointestinal, pues lo ideal sería no usarlos. Pero si el paciente no tiene otra y necesita utilizarlos, pues naproxeno más IVP sería la combinación a usar y obviamente estar seguros de que el paciente o es Helicobacter negativo o erradicarlo en el caso de que sea positivo. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? La hemorragia, que puede presentarse hasta en el 50% de los casos como en forma de hemorragia digestiva alta, perdón. No voy a entrar mucho en este tema, ya que esto es propio de la siguiente clase. La perforación, que puede presentarse entre 7 a 10 casos por cada 10,000 pacientes con úlcera, más en pacientes masculinos de edad ya más avanzada y que tienen concomitantemente el uso de un AINES o de esteroides como la prednisona y también que tienen historia previa de haber padecido de una úlcera. La mortalidad está alrededor de 1 de cada 4 pacientes.
La otra forma de complicación es la penetración hacia otro órgano vecino. Puede penetrar a cualquier órgano, colon, hígado, vesícula, vaso, pero el órgano más frecuentemente penetrado es el páncreas. Es hasta un 20% de la presencia de ser causa de una cirugía de úlcera péptica. Y por último, lo que es la obstrucción. Cuando hay un proceso inflamatorio muy fuerte, muy severo, sobre todo ubicado en el píloro y en el duodeno, pues el paciente va a tener problemas de vaciamiento, no va a lograr pasar el alimento hacia el intestino y va a tener problemas de obstrucción. También podría ser una mala cicatrización dependiendo del lugar, sobre todo si es en el duodeno. Va a haber también síntomas dispépticos y puede ser causa de cirugía y de tratamientos endoscópicos.